De verdad es un placer estar con ustedes para poder compartir algunas experiencias en relación a la atención de grupos vulnerables durante el contexto de la pandemia. Espero poder hacer uso de mis 20 minutos para presentarles cuál es el impacto del acceso a los servicios de salud para las personas viviendo con VIH en el país. Quiero resumirles aquí en esta diapositiva cuál es la situación epidemiológica del VIH en el Perú. En el país se estima que hay 91.000 personas viviendo con VIH, según el último ejercicio de estimación, que lo hacemos todos los años a través de una herramienta que se llama Spectrum, con ONUCIDA y el CDC del Perú. En el país, la transmisión del VIH es netamente sexual, más del 98% de los casos se adquiere a través de las relaciones sexuales no protegidas. Hay una característica muy importante del VIH en el país, así como en muchos países de América Latina, que tiene que ver con la concentración de los casos. Mientras en la población en general encontramos una prevalencia del VIH baja, menor al 1%, en el caso del Perú un 0.3%, en grupos poblacionales que suelen tener mayores prevalencias de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, HSH, o el grupo de mujeres transgénero, al cual ha hecho alusión Eduardo en la presentación anterior, tienen prevalencias mucho más elevadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los HSH, la prevalencia es de 10%, y en el caso de las mujeres transgénero, inclusive más del 30%, lo cual obliga a que las intervenciones sanitarias, sean de prevención o de atención, sean bastante focalizadas en estas poblaciones para efectos de tener un mayor impacto sobre el control de esta epidemia. En los últimos años se ha documentado mejor el ingreso del VIH a escenarios donde anteriormente no era visible, ¿no? Y acá hay una muestra de lo que puede llegar a ocurrir en estos escenarios. Habla específicamente de las poblaciones indígenas en nuestra Amazonía. Hay un estudio que se hizo en los últimos años donde se evaluó la prevalencia de VIH en cerca de 7 pueblos indígenas en la Amazonía de Loreto y Amazonas, y se encontró que en 6 de ellos, o 7 de ellos, la prevalencia era muy similar a la del VIH en la población general, 0.3, 0.4%, pero en un grupo, en un pueblo que se llama el pueblo Aguajún, se encontró una prevalencia mucho mayor, 1.8%, por encima del 1%, aproximadamente 5 veces la prevalencia promedio nacional, y esto, por supuesto, obliga a tener acciones también específicas sobre estos grupos y también a explorar otros grupos en la Amazonía peruana para ver si tienen una prevalencia más alta de VIH. Otro grupo de interés en los últimos años es el grupo de migrantes venezolanos. Este año tenemos planificado hacer un estudio de prevalencia de migrantes venezolanos en el país. Eso está aún en estudio. En el Perú, la relación de VIH entre varón y mujer es de 3-1. Hay muchos más varones viviendo con VIH, por eso también las intervenciones tienen que estar focalizadas principalmente en los varones, sin descuidar, por supuesto, a las mujeres. Más de la mitad de los casos han sido diagnosticados entre los 20 y 34 años, pero diagnosticados. Esto quiere decir que la infección ocurrió probablemente años antes, quizás durante la adolescencia, que es una etapa vulnerable para todo ser humano. Hay una concentración de casos también desde el punto de vista geográfico. El 58% de los casos a nivel nacional están en Lima Metropolitana y el Callao. Y en general podemos decir que los casos de VIH en el país están concentrados en áreas urbanas, tanto de la costa como de la Amazonía del Perú, como se ve en el mapa que está en la diapositiva. Es un poco la foto de la epidemia de VIH en el país, pero en el transcurso del tiempo, la película,
es lo que nos reporta el Centro Nacional de Epidemiología. Si vemos en la diapositiva, podemos notar que en el transcurso del tiempo, ¿no?, de los años, se ha ido reportando, por un lado, los casos de VIH y por otro, los casos o eventos de SIDA, es decir, de pacientes que se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, en las barras de color rojo. Y como ven, cada vez se ha ido encontrando más casos de VIH proporcionalmente que los casos de SIDA. Esto habla de que se está llegando un poco más temprano al diagnóstico, ¿no? Y por cierto, este gráfico nos muestra algo que ha ocurrido en el contexto de pandemia. Observen la barra del año 2020, el reporte de casos de VIH y de SIDA se cae notablemente, y esto en realidad probablemente no sea lo que esté ocurriendo en la realidad, sino que lo que está visibilizando son los problemas de acceso, de notificación y de registro que han ocurrido inevitablemente en el sistema durante el contexto de pandemia. Por esa razón, en este siguiente análisis que hago, que es proporcionalmente los casos notificados de SIDA en relación a todos los casos, sí nos da una idea clara hasta el año 2019 de cómo se ha ido avanzando en lo que se llama diagnóstico temprano. Es decir, en el año 2005 teníamos que el 30% de los casos notificados eran casos de SIDA, y en el 2019 eran el 13%. Es decir, el diagnóstico ahora es más temprano que hace algunos años. Si queremos ponerle números, podemos decir que el porcentaje de casos de SIDA se ha reducido en 51% en el periodo del año 2000 al año 2020. Eso es lo que pasaba con la notificación de casos. En relación al tratamiento antirretroviral, que es ahora lo que ha cambiado, no solamente el curso natural de la enfermedad, sino también de la epidemia, lo que podemos decir es que de esos 91.000 personas viviendo con VIH en el país, 74.871 se encuentran en tratamiento hasta junio de este año. Y acá básicamente para hacerles notar que el 53% de las personas en tratamiento se encuentran en Lima. O sea, más de la mitad de todos los casos, si bien es cierto, tenemos casos en cada una de las regiones que reciben el tratamiento antirretroviral. Actualmente la oferta del tratamiento, como sabemos, es gratuita. Ha ido mejorando, como vemos en las barras, el número de establecimientos que ofrecen el tratamiento. Actualmente tenemos 206 establecimientos que ofrecen el tratamiento a nivel nacional, pero igual en algunas regiones, por temas de acceso geográfico, sigue siendo insuficiente y estamos en pleno proceso de seguir teniendo más centros que ofrezcan el tratamiento. En esta diapositiva quería un poco mostrar algo más de información respecto al tema de migrantes venezolanos. Y es que también para ellos el acceso al tratamiento es gratuito. Hasta mayo de este año teníamos 3.409 migrantes venezolanos que recibían o reciben el tratamiento antirretroviral. Y ya representan actualmente cerca del 4 o 5% de toda la cohorte de personas en tratamiento, así que es algo significativo. De ellos podemos decir que la gran mayoría, 97%, son varones, 99% están en la edad entre 18 y 59 años. Tenemos casos de migrantes venezolanos en tratamiento en 22 de las 25 regiones, casi el 80% está en Lima metropolitana y el 86% recibe esquemas de tratamiento de lo que llamamos primera línea. La problemática de migrantes es algo que definitivamente tenemos que seguir trabajando. Y como todo programa, tenemos un conjunto de intervenciones enfocadas en la prevención, enfocadas en el diagnóstico y el tratamiento, que es un poco lo que voy a relatar para que tengamos una idea de cómo se ha construido el programa. En la parte preventiva, básicamente mencionarles que la información es lo que trabajamos. Una persona informada tiene menos riesgo de adquirir VIH.
Distribuimos los preservativos de manera gratuita para toda la población, pero particularmente en las poblaciones de mayor riesgo. El manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual que generan úlceras reduce también la posibilidad de adquirir el VIH. Hay intervenciones terapéuticas, profilaxis posexposición, es decir, un trabajador de salud que se pincha con una persona con VIH, al tomar medicamentos reduce significativamente la posibilidad de adquirir VIH. Y estamos viendo también el efecto propio del tratamiento como una medida preventiva, a reducir la carga viral de una persona con VIH en tratamiento, la posibilidad de transmitir el virus es muchísimo menor. Y en aspectos de prevención estamos incorporando en las siguientes normativas lo que se llama profilaxis preexposición. Acá está mal escrito, perdón, es profilaxis preexposición, es decir, la toma de medicamentos en personas de alto riesgo antes de exponerse para reducir el riesgo de adquirir el VIH. En el tema de tamizaje y diagnóstico, que es el otro pilar de la intervención, nosotros históricamente en el Perú hemos hecho uso de las pruebas rápidas inmunocromatográficas que han permitido fortalecer y mejorar muchísimo las coberturas de acceso a las pruebas de VIH. En cuanto a la confirmación, las pruebas de Western blot e inmunofluorescencia indirecta se siguen usando aún, pero se están poco a poco desplazando para hacer uso de pruebas virológicas, básicamente la detección del material genético del VIH, de la carga viral, es algo que siempre lo pedimos en todos los pacientes y últimamente para efectos de confirmación. En la parte del tamizaje, para poder cerrar la brecha de acceso al diagnóstico, estamos iniciando un piloto de las pruebas que se llaman el autotest para VIH, pruebas que las mismas personas se pueden hacer en el domicilio o en un centro de salud. Y finalmente, para el tema de tratamiento, básicamente remarcar algunos aspectos del tratamiento que estamos ofreciendo, que como saben consta de varios antirretrovirales, 3, ¿no? Pero que vienen combinados en una sola pastilla, una sola toma al día, tienen en su composición medicamentos de barrera genética alta, es decir, con baja posibilidad de generar resistencia y tienen buen perfil de seguridad. Entonces, esto es más o menos la forma como el programa está construido en términos de prevención y atención. Ahora pasemos a ver lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Y acá claramente, acá vemos en este indicador clave, que es el acceso al tamizaje de VIH en general de la población. Nosotros hacemos cada año, principalmente con pruebas rápidas, cerca de 2 millones de tamizajes cada año, ¿no? Acá lo pueden ver en la línea de color verde como era el tamizaje prepandemia, y la línea de color naranja es lo que ocurrió en el 2020. Observen cómo claramente se cae el tamizaje hacia el mes de abril, se va recuperando poco a poco, se incrementa hacia septiembre-octubre, pero nuevamente cada final del año, coincidentemente con las medidas de restricción a las que obligatoriamente tuvimos que alinearnos por la pandemia. Como saben, la prueba rápida se hace en espacios comunitarios, campañas grandes, ¿no? Y esto era imposible de hacer en la pandemia. Los tamizajes se han reducido en el 2020 en 34% con respecto al 2019, y esta reducción es aún mayor, como lo veremos ahorita, en las poblaciones de mayor riesgo, poblaciones clave. Acá, por ejemplo, vemos en la población HCH, observen cómo hasta el año 2019 alcanzamos una cobertura interesante de llegar al 24% de las personas de la población estimada HCH tamizadas para VIH. Es algo bastante significativo considerando que es una población difícil de abordar. Pero en el 2020 se cayó nuevamente a 6%. Y actualmente estamos recuperándonos, pero difícilmente podemos alcanzar los valores prepandémicos del acceso al tamizaje para la prueba de VIH en población HCH. Va a costar un tiempo seguramente recuperar. Y en el tema de acceso al tratamiento, mencionarles que hemos tenido dificultades en relación al enrolamiento, es decir, al incluir a personas nuevas al tratamiento antirretroviral. Acá observen en 2019 los enrolamientos por mes estaban arriba, y en el 2020 claramente, al igual que los tamizajes, se cae el enrolamiento y luego se recupera lentamente hacia el final del año, ¿no? Y el otro problema visible es el incremento en los abandonos al tratamiento.
por las razones ya mencionadas, cierre de los servicios en algunos casos, de primer nivel sobre todo, ha llevado a un incremento en el número de personas que dejan el tratamiento por diferentes razones. Esto está cuantificado, ¿no? La reducción en el enrolamiento al tratamiento en el 2020 fue de 40% en relación al 2019 y el incremento de abandonos en 16% con relación al año anterior. Entonces, como ven, el impacto ha sido fuerte en relación tanto al acceso al tamizaje como al tratamiento. Entonces, ¿qué hicimos durante toda la pandemia para poder mitigar este impacto? Acá están las principales intervenciones realizadas. En el tema del tratamiento nos vimos en la necesidad de poder llevarlo al primer nivel porque los hospitales estaban abarrotados, congestionados, y necesitaban más puntos de tratamiento más cerca a las personas. Pudimos abrir 22 nuevos centros de tratamiento en el primer nivel de la atención el año pasado y pudimos hacer entregas de varios meses del tratamiento para que las personas no acudan con frecuencia a recibir. Una estrategia interesante se ha llamado centros de dispensación, establecimientos de nivel 1-2, 1-1 a veces, que solamente entregaban los medicamentos a las personas, no atendían a los pacientes. Entonces, esto se ha realizado a nivel nacional en cerca de 128 establecimientos de salud. Se implementaron brigadas itinerantes, principalmente para atender enfermedades oportunistas como la tuberculosis. Se ha fortalecido el tema de la atención a distancia, telesalud. Esto ha llegado para quedarse, ¿no? La atención a distancia se va a quedar. Hemos hecho más de 18.000 acciones de teleorientación, más de 1.000 teleconsultas y más de 8.000 actividades de telemonitoreo. Intervenciones puntuales para los problemas mencionados, estrategia de búsqueda de abandonos, se conformaron equipos principalmente en Lima para recuperar a las personas que dejaban el tratamiento, y una estrategia muy interesante que la voy a comentar en detalle se llama notificación asistida de parejas, es decir, es una especie de rastreo de contactos, ¿no? Ahora que hablamos de COVID, ¿no? Pero para VIH, no para COVID. Y ha ayudado mucho a poder seguir encontrando casos de VIH en el contexto de pandemia. El año pasado no dejamos, como Ministerio de Salud, de trabajar en la aprobación de documentos normativos. De hecho, uno muy importante que apareció fue el decreto supremo que establece que el CIS, solamente por la condición de tener VIH, automáticamente afilia a la persona. Esto garantiza que la persona pueda ser atendida de manera integral y estamos en proceso de implementación. Pudimos aprobar la norma de atención de niñas, niños y adolescentes con VIH que incluye formulaciones pediátricas para medicamentos de última generación. Y también aprobamos y actualizamos la norma de atención del adulto con la medicación coformulada recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es el medicamento de elección que se usa en la mayoría de países de América Latina. Pudimos y fue necesario también trabajar muy fuerte el tema comunicacional, es decir, las personas querían saber dónde podían hacerse una prueba o dónde recibir el tratamiento. Entonces, hay un aplicativo web y también un aplicativo para dispositivos móviles, para celulares, que lo pueden descargar en Play Store, que se llama GeoVIH. Lo buscan, lo descargan y allí pueden encontrar todos los centros de tratamiento y los CERICs, los centros de ITS y las UAMs, donde se pueden hacer pruebas de VIH y recibir el tratamiento a nivel nacional. Inclusive los puede georreferenciar. Donde están, les da la información del centro más cercano al cual pueden acudir para atenderse en relación a VIH, cosa que es muy útil sobre todo para los usuarios. Esto es lo que les mencionaba. El tamizaje para VIH, que antes en la prepandemia lo hacíamos en campañas muy grandes, masivas, con muchas personas, ha pasado a ser algo más dirigido. Como les comentaba, de manera sencilla, un rastreo de contactos para VIH. Esto no es algo nuevo en realidad, ya ha sido propuesto por la OPS hace algunos años, pero no estaba implementado. En realidad tiene que ver con identificar los contactos sexuales por supuesto, de una persona viviendo con VIH que se diagnostica, a eso se le llama caso índice, ¿no? Y a partir de ello empezar a identificar y buscar más casos. Lo interesante es, y acá les pongo la experiencia de este trabajo en Lima, es que la reactividad que encontramos, es decir,
Los casos reactivos de los tamizados que encontramos al implementar esta estrategia es de 35%, prácticamente 1 de cada 3, cuando en las campañas masivas que hacíamos 2.000 tamizajes, 3.000 tamizajes, el porcentaje de reactivos era 1 o 2%. Entonces, es una estrategia más focalizada, más costo efectiva y adecuada para el contexto de pandemia en el que aún nos encontramos. Algunas vistas del proceso de descentralización del tratamiento al primer nivel de la atención, lo trabajamos fuerte, sobre todo en Lima. Acá tenemos varios centros de Lima Este, Lima Norte, ¿no? Llevando el tratamiento a estos establecimientos con el apoyo de médicos generales, usualmente, a veces de médicos infectólogos también, que fue de la mano con descentralizar el monitoreo del tratamiento antirretroviral a través de la implementación de plataformas de biología molecular simplificada que se llaman GeneXpert, ¿no? Hemos implementado 47 equipos en 14 regiones, ¿no? Justamente el instituto se ha encargado de hacer el proceso de transferencia tecnológica. Ese es el equipo, así se ve. Es muy sencillo, es muy pequeño, es de baja complejidad. Acá está el equipo en Bagua, por ejemplo. Ya hay, como les decía, 14 regiones que lo tienen operativas y otras más en proceso de implementación. Uno de los retos más importantes en la pandemia fue gestionar el tema de medicamentos y insumos. Observen todos los problemas que hubieron en el año pasado para gestionar los medicamentos. No habían insumos para la producción de medicamentos, muchas plantas cerraron en la India, en la China, los costos y los fletes de transporte se incrementaron, se cuadruplicaron o quintuplicaron, aumentaron los costos de distribución y había escasez de proveedores para diferentes procesos, incluyendo control de calidad. Obviamente, aún este año tuvimos dificultades para adquirir reactivos para carga viral, por ejemplo, y ahora tenemos algunas dificultades para llegar, en la llegada de las pruebas rápidas de VIH todavía. Pero a la derecha, en el cuadro, ven que por lo menos en el tema de medicamentos hemos garantizado, y de hecho, para algunos productos y medicamentos hemos entregado casi el 180% del requerimiento de las regiones. Es decir, está garantizado el acceso al tratamiento para este 2020 y vamos a programar de manera similar o mejor el 2022, ¿no? Con todo esto, lo que pudimos hacer es sostener la cobertura de tratamiento antirretroviral. Llegamos a coberturar hasta junio de este año el 82% de las personas en tratamiento. Obviamente la curva, que era una curva en ascenso, se ha aplanado un poco en términos de la cobertura, pero hemos conseguido sostenerlo. Y de hecho, OMS ha replanteado la meta para el 2025, que es del 90%, y pensamos que podemos llegar a pesar de la pandemia. Finalmente, y esto es algo que igual quería mencionar porque es un análisis interesante que hemos hecho, hemos venido haciendo, ver la mortalidad de las PBBs durante la pandemia. Y de manera interesante, en el 2020 no encontramos un exceso de mortalidad en relación al 2019, pero cuando a la derecha observen, analizamos la curva de la mortalidad, vemos que en algunos momentos, sobre todo al final del año pasado, sí se observaba un incremento en el número de fallecidos y también lo observamos en el inicio de este año. O sea, coincidentemente con la primera ola, al final de la primera ola y la segunda ola este año, y probablemente en este 2021 sí encontremos un exceso de mortalidad. Esto fue uno de los fundamentos y justificaciones para considerar a las personas viviendo con VIH en el país como un grupo vulnerable, y acá les muestro cómo vamos en la cobertura de vacunación contra la COVID. En las personas viviendo con VIH, este es el 1 de agosto, es lo más actualizado que tengo, hemos vacunado a 45.887 dosis de la vacuna COVID en personas con VIH. Esto es importante para nosotros porque las va a proteger de complicaciones relacionadas a la COVID. Finalmente, mostrarles que todo el trabajo preventivo y de atención se refleja en indicadores de impacto. Y estos son los últimos indicadores publicados recientemente en el reporte de ONUCIDA,
donde observamos los dos indicadores de impacto más importantes. Uno, nuevas infecciones por VIH, donde si bien es cierto, estamos reduciendo el número de nuevas infecciones en 3% en los últimos 10 años, la tendencia en los últimos años parece ser que se estabiliza. Y hay el riesgo seguramente de que en los siguientes años las nuevas infecciones inclusive se puedan incrementar en el país. Y por otro lado, al lado derecho, las muertes por SIDA, eso sí tiene una tendencia decreciente bastante clara, creemos nosotros, por el acceso masivo al tratamiento antirretroviral. Son indicadores hasta el momento favorables, pero la pandemia no ha terminado. Y justamente por eso las conclusiones a esta ponencia son en general que el impacto sobre el programa de VIH es fuerte, ¿no? En realidad, un 34% de reducción de tamizajes y un 40% de reducción de enrolamientos es muy, muy fuerte, ¿no? Hemos realizado una serie de intervenciones adecuadas al contexto de pandemia, brigadas, pruebas comunitarias, notificación asistida de parejas, piloto de autotesteo para ver el tema de tamizajes, para el tema de tratamientos, la dispensación multimensual, la descentralización, la implementación de centros de dispensación de telemedicina, y hemos logrado sostener la cobertura alta de tratamiento en las personas viviendo con VIH. Las nuevas infecciones muestran aún una ligera reducción y la mortalidad aún está en descenso en el país, pero estamos lejos del control de la pandemia y no sabemos realmente cuál va a ser el impacto durante este año, por ejemplo, y el año que viene sobre el programa. Puede ser mayor. Por eso es muy importante continuar fortaleciendo el trabajo preventivo y recuperativo a través de estrategias adecuadas al contexto de la pandemia COVID-19. Muchas gracias por su atención.